hay una situación que pasa en Roma. Si usted lee el capítulo 1 de esa carta de Romanos, se da cuenta el diagnóstico que hace Pablo de cómo era el estilo de vida en Roma. Y entonces vemos que lo que predomina en la sociedad romana es algo que los griegos llamaban el hedonismo. ¿Qué era el hedonismo? Era el darse la licencia o la oportunidad de disfrutar de todos los placeres posibles. Porque pues el fin último de la vida era el poder gozar del placer. Y yo sé que si hay algún filósofo aquí, de pronto va a decir que estoy reduciendo mucho yo la etimología, pero estoy tratando de darle a grandes rasgos cuál era la visión. Y si nosotros miramos a la sociedad actual, es hedonista también en cierto modo, porque hoy en día se prima más lo que te haga feliz a ti y no importa qué piensen los demás, pero con tal de que tú disfrutes, hágale, está bien, o sea, todo se vale. Más o menos ese era el diagnóstico de la situación sociocultural de Roma cuando Pablo les envía la carta a los romanos. Hasta ese momento, Pablo no había ido en persona a conocerlos, no distinguía a esas personas que se habían convertido al Señor, pero les envía esa carta para que ellos empezaran a conocer antes de que Pablo fuera allá y les enseñara la doctrina y les explicara cómo era vivir la vida en Cristo. Entonces, por eso en Romanos es casi que uno de los únicos libros de la Biblia donde encontramos siempre esta dicotomía entre la carne y el espíritu. Los presenta como dos opuestos. Habla de vivir en la carne, habla de vivir en el espíritu, habla de las obras de la carne, habla de las obras del espíritu. Otro libro donde encontramos esta terminología es Gálatas. Y resulta que Gálatas, cuando usted lo analiza teológicamente, es como si fuera un resumen de Romanos. Romanos tiene 16 capítulos, Gálatas apenas 6. Entonces usted dice, listo, comienzo leyéndome Gálatas, ya me leí el resumen, ahora me voy por Romanos que está más largo. Gloria al Señor. He escuchado gente así, pero no necesariamente funciona así. Pero es muy curioso porque Pablo aborda casi las mismas temáticas, pero más resumidas. ¿A dónde quiere llevarnos el apóstol Pablo con estos términos? A veces nosotros, como leemos ahí carne, pensamos que se refiere al cuerpo. Entonces, había una corriente filosófica y religiosa a finales del siglo I que se desarrolló en esa parte oriental del Imperio Romano que se llamaban los gnósticos. Hoy en día también existen, pero quiero hacer salvedad y claridad acerca de esto. Aunque hoy existe una iglesia gnóstica y alguna corriente que se llaman gnósticos, no necesariamente son la continuación de los gnósticos del primer siglo. Recogen algunos de sus principios y sus filosofías, pero de resto es totalmente diferente y ya es una construcción propia del líder que fundó esa organización, que de hecho fue un colombiano, que la fundó por allá en el siglo pasado. Entonces, el gnosticismo de la época de los apóstoles era una corriente filosófica y religiosa que trató de mezclar las creencias cristianas con las filosofías orientales y el misticismo griego. Entonces, en la filosofía de Platón se hablaba de la dicotomía entre la carne y el espíritu, lo real y el mundo de las ideas. Y entonces siempre había esa separación y se señalaba a lo físico, al cuerpo, a la carne, como lo malo, como algo perjudicial. En esa idea, los gnósticos vienen a decir que el cuerpo era malo, que el cuerpo era pecaminoso, que el cuerpo era maligno. Entonces, que el propósito o el fin de una persona para llegar a Dios era deshacerse del cuerpo. Entonces, por eso ellos de alguna manera incluso trataban mal su propio cuerpo, porque el cuerpo es malo, porque en el cuerpo está el pecado y yo necesito desprenderme del cuerpo para poder llegar a Dios. Y ahí es cuando viene el apóstol Pablo y más que todo el apóstol Juan y van en contra de esa creencia diciendo no, el cuerpo no es malo, porque el mismo Jesús vino en cuerpo, porque Dios mismo se manifestó en carne.
¿Y cuál era el propósito de Dios al venir en carne? Hacerse como uno de nosotros sin la condición de pecado para podernos acercar a Dios y abrir un camino para que llegáramos a Dios y mostrarnos que con Él nosotros sí podemos vivir en este cuerpo, pero haciendo la voluntad de Dios. Entonces el cristianismo contradice totalmente al gnosticismo y dice, no, el cuerpo no es malo. Pero a veces hay personas que cuando ven en estos textos que habla de la carne y siempre dice, y la carne es mala, y las obras de la carne son malas, entonces ya dicen, no, el cuerpo es malo. Entonces el problema está en el cuerpo. Y hasta que yo no deje este cuerpo, pues no voy a poder vivir agradando a Dios. ¿Sí? Y entonces llega esta, de pronto, incorrecta interpretación. Pero a lo que el apóstol Pablo estaba haciendo referencia de una manera poética, aunque él estaba utilizando el término griego sarx, que se traduce literalmente como carne, la carne que usted compra en la carnicería, ¿sí? Pero él no lo estaba utilizando de manera literal, sino en una forma alegórica, simbólica, para representar los deseos y las emociones humanas. Entonces, cada vez que usted se encuentra en la Biblia el término carne como contrario al término espíritu, se está refiriendo a los deseos y emociones humanas. ¿Sí me hago entender? Entonces, vivir de acuerdo a los deseos y no de acuerdo al espíritu, pues es una vida que nos va a llevar al fracaso. Pero vivir de acuerdo al Espíritu de Dios y no de acuerdo a los deseos de nuestra carne, ¿sí? Entonces es una vida que va a tener éxito. Por favor, veamos este mismo versículo, Romanos 8:9, pero en la traducción al lenguaje actual, en la Biblia para niños. Y va a ver cómo es de maravilloso, como lo dice ahí. Mire cómo lo dice en TLA. Leámoslo juntos todos. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. ¿Vieron que mencionó carne, que mencionó cuerpo? ¿No? ¿A qué está refiriéndose? A los deseos. Entonces, por mucho tiempo en muchas facciones del cristianismo hubo lamentablemente esta visión equivocada de que el cuerpo era el malo. ¿Sí? Entonces ya estaba, y no sé si de pronto usted se acordará, los que se latigaban, se autoflagelaban, ¿no? Entonces tomaban aquí, y por mi culpa, y dése duro, ¿cierto? Incluso hay un dicho que dice, darse ¿qué? Golpes de pecho. Entonces piensa que de alguna manera culpabilizando a su cuerpo y que en el momento que ya no viva en su cuerpo ya va a poder ser feliz. No, Dios ¿cómo creó al ser humano? Dios lo creó con cuerpo. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo del ser humano? ¿El alma? El cuerpo. Él llegó y tomó tierra, y cierto, y le dio forma, y cuando ya estaba el cuerpo, ¿qué hizo Dios? Le dio vida. ¿Y la vida qué es? El espíritu. Entonces ya teníamos cuerpo y ya teníamos ¿qué? Espíritu. ¿Y qué nos faltaba? Y entonces luego dice la Biblia que cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida, vino a ser el hombre un alma viviente. Ahí recibimos alma. ¿Y qué es el alma? Lo que nos hace humanos. Emociones, conciencia, razón, memoria, nuestra identidad, todo lo que somos nosotros. Entonces, ¿nosotros necesitamos el cuerpo? Sí. Por eso es que había gente que pensaba que cuando uno llegaba a conocer de Dios y le entregaba su vida a Cristo, el propósito era dejar el cuerpo. Para que en algún momento, sea que nos muramos, o sea que el Señor venga, nos lleve Dios para el cielo y que en el cielo, no sé, íbamos a hacer burbujitas de energía o de luz de gloria o como el fantasma Gasparín, no sé cómo
piensan que íbamos a hacer, pero había gente que decía, no, que ya nosotros nunca más íbamos a tener o a necesitar del cuerpo, porque íbamos a estar como espíritus en la presencia de Dios. Y cuando usted va y busca en la Biblia, en ninguna parte dice eso, pero Jesús sí promete y dice que así como Él resucitó, nos va a resucitar. ¿Y qué es resucitar? Que un cuerpo muerto vuelva a la vida. Y si nosotros ya no necesitáramos el cuerpo, entonces ¿para qué Dios le vuelve a dar vida? Porque es que Dios no nos creó a nosotros como espíritu, Dios nos creó a nosotros con cuerpo. Entonces, ¿el cuerpo es el malo? No. Lo malo son los deseos. Cuando enfocamos nuestros deseos de una manera equivocada. ¿Cuántos aquí sienten deseos por comer? Y a esta hora, 11:37 de la mañana, excepto los que están en ayuno hoy, ¿cierto? Porque los que están en ayuno conmigo estamos bien. Alguien me decía, ay, pastor, siempre que yo estoy ayunando, usted los domingos se pone a hablar de comida. Y yo también estoy ayunando y hablo de comida. No, tranquilo. Entonces usted siente deseo por comer. Ahora yo le pregunto, ¿el deseo de comer es malo? ¿Qué pasa si usted no come? Él muere, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si usted tiene un deseo descontrolado por comer? Que es lo que en psicología le llamaríamos nosotros trastornos alimenticios. O que la persona definitivamente no come y provoca el vómito. O que la persona come de manera compulsiva para tratar de calmar su ansiedad. Y entonces ahí estamos diciendo que comer es malo. No, sino que ese deseo se está llevando a un extremo que ya se convierte en perjudicial. Yo le pregunto a usted, ¿el miedo es malo? ¿Sentir miedo? Por supuesto que no. Imagina que usted va por la calle y le sale un perro bien grandísimo con unos colmillotes a ladrarle, a querer morderle y usted, pues muérdame y quiere. No, pues hermano, lo vuelve nada. Pero usted por instinto siente ¿qué? Y el miedo ¿qué lo impulsa? O a coger la piedra invisible. ¿Cierto? Pero le busca, le ayuda a que usted sobreviva. Pero si de pronto usted está aquí, sentado, y empieza a sentir miedo, y voy a poner un ejemplo, es un ejemplo, amén. La hermana Jessica, que está de frente. Y entonces la hermana de un momento empieza a sentir miedo de Lady y de Majo. Ay, no, Lady me está mirando, Lady me va a hacer algo, y Majo también, ay, no, yo estoy en medio de estas dos, ay, no, mamá e hija, ¿qué me irán a hacer? Y cuando voltea a mirar, dice, y atrás está Sandra, y está con Cristian y con Karen, los dos hijos, no, están engalladas en familia, y el pastor ahora me está mirando, no, qué angustia, no puedo respirar, quiero irme. Eso es un ataque de ansiedad o ataque de pánico. Ahí el miedo se comportó como algo que no me está haciendo bien, sino que me está perjudicando. Entonces podemos entender, hermano, que las emociones y los deseos en sí mismos no son malos. Pero cuando se llevan, ¿qué? Al extremo desordenado, ahí es cuando nos causan un perjuicio. Y lo que la Biblia nos está diciendo es que la única manera, la única forma para nosotros controlar, regular y tener nuestros deseos en orden es con el poder del Espíritu Santo. Entonces, yo pregunto, ¿para qué nos ha dado Dios el Espíritu Santo? ¿Para qué nos ha dado Dios el Espíritu Santo? ¿Para ayudarnos a qué? A controlar nuestros deseos. Entonces, ¿necesitamos ser llenos del Espíritu Santo?
Ahora, ¿por qué esta iglesia teológica y doctrinalmente es pentecostal? ¿Y qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Pues sencillamente que nosotros creemos, de acuerdo a la Biblia, que los seres humanos necesitamos una experiencia con el Espíritu Santo. Y que esa experiencia con el Espíritu Santo debe ser individual. Que cada uno debe de buscar la llenura, el bautismo del Espíritu Santo en su vida con el propósito de que cuando el Espíritu Santo llene su corazón, usted pueda tener el poder suficiente de parte de Dios para controlar sus malos deseos. Eso es lo que nos define a nosotros teológicamente como pentecostales, ¿sí? Entonces, teológicamente, hay otras iglesias que teológicamente tienen una visión diferente, como por ejemplo las iglesias carismáticas, que los carismáticos surgieron después del pentecostalismo y tienen puntos en común. La diferencia es que la teología carismática dice que el ser humano, cuando llega a Cristo, cuando llega a conocer de Dios, tiene el beneficio de recibir dones. Entonces el propósito en la teología carismática no es el encuentro con el Espíritu Santo para transformar su vida y controlar sus deseos, sino el encuentro con el Espíritu Santo para recibir dones. Y esa es la gran diferencia entre la creencia carismática y la creencia pentecostal que tenemos nosotros. Por eso, la gran mayoría de las iglesias que hay actualmente, que son de orientación carismática, cuando va la persona a esos espacios de culto y que son respetables, ¿sí? El propósito es recibir algo de Dios. Entonces, aquí en esta iglesia creemos en el don de sanidad, entonces vengan acá porque acá sanamos enfermos. Entonces la gente va a cierto lugar porque allá hacen oración para sanar los enfermos. O sea, su enfoque es recibir un don, recibir un regalo de Dios, sí, recibir un carisma, recibir un poder de Dios para algo en específico. Entonces sí, creen en las sanidades. Ahora, nosotros también creemos en las sanidades, por supuesto, sino que el propósito de nosotros no es buscar a Dios para que nos sane, sino buscar la llenura del Espíritu Santo para ser transformados, y adicional a eso, Dios nos añade los dones. Nos añade la sanidad, nos añade la protección, nos añade la prosperidad. Por ejemplo, hay iglesias carismáticas que hacen énfasis en el don de provisión, ¿sí? Entonces, desde que usted entra en el espacio de culto, solo se habla de prosperidad y que Dios te va a bendecir y Dios te va a dar plata y vas a prosperar en tu negocio y todo. Y todo lo que oran siempre solo es enfocado a eso. Ahora, usted podrá ver que nosotros también oramos para que Dios lo bendiga, que Dios bendiga su trabajo, que Dios bendiga su negocio y todo, pero no nos enfocamos en eso. Porque aquí no venimos a buscar de Dios para que nos dé plata. Aquí nosotros venimos a buscar de el Espíritu Santo de Dios para que Él transforme nuestra vida y tengamos poder de Dios para controlar nuestros deseos, y adicional a eso, Dios nos va a dar plata. ¿Sí? O sea, usted tiene que creer lo que dice la Biblia, que hay algo que nosotros tenemos como premisa y se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 5. Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, la llenura del Espíritu Santo para ser transformado. ¿Y qué dice? Y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted recibe primero el poder de Dios para controlar sus deseos. Segundo, la Biblia dice que usted recibe la seguridad de que es salvo. Es la garantía de que usted es salvo. Por eso, y si lo leemos aquí, incluso aquí está más fuerte que en la Reina Valera. ¿Qué dice la última frase? O sea, la garantía de que tú eres salvo es el Espíritu Santo.
¿Sí? Entonces, tú recibes el Espíritu Santo, recibes poder para transformar tu vida, recibes la seguridad de tu salvación. ¿Y qué más recibes? Dones. O sea, los carismas. Sino que son una añadidura, una ñapa. Entonces nosotros no venimos aquí a buscar los dones. Y está bien por los que lo hacen y Dios los bendiga. Pero nosotros venimos aquí ¿a qué? A buscar una experiencia transformadora con el Espíritu Santo. Y esa es la razón por la que aquí, en este lugar, y algo que yo siempre he reiterado, aquí a ninguno de nosotros nos interesa la vida privada de las personas que vienen a este lugar. Y esa es nuestra premisa en este lugar, aquí en Nueva Vida. ¿Sí? A mí no me interesa hurgar, auscultar y saber y enterarme de todos los chismes de la vida del hermano, de la hermana. Porque imagino yo como pastor, ¿no? Ahí, bueno, hermana Sandra, y cuénteme, hermana, ¿qué es lo que le está pasando en su vida? Porque yo he sentido de parte de Dios que hay algo en su corazón que está oculto y Dios me muestra que usted me... Porque así empieza. No. Ahora, que si la hermana Sandra me dice, pastor, necesito hablar con usted. Claro, con todo gusto, hermana, yo la escucho. Pastor, me está pasando esto y esto en mi vida. Listo, vamos a orar, yo le voy a dar consejería de acuerdo a la palabra de Dios. Eso queda entre Dios, ella y yo, y ahí muere. Ahora, si la hermana toma el consejo y lo aplica a su vida, pues Dios la va a bendecir y va a ser transformada y todo. Pero si yo ya como pastor, que ya me enteré de la situación porque ella me la contó y veo que después de un año ella sigue igual o sigue peor, a mí no me corresponde ni decirle a nadie en la iglesia, ni exponerla de pronto en una predicación, como a veces hay lugares donde hacen eso, ¿sí? Ni de tampoco empezar a rechazarla a la hermana, no, porque en últimas, ¿quién es el que vela por cada vida? Usted mismo. Usted mismo es el que tiene que vivir esto. Yo le predico aquí a usted y usted verá qué hace. ¿Toma la palabra o la rechaza? Y muchas veces yo le he dicho, mi función aquí es como la de un semáforo en Popayán. Sí, por eso que empiezo a alumbrar rojo y yo sé que más de uno siguen derecho. Y siempre mi oración es, Dios, que no se vayan a estrellar. Porque yo estoy alumbrando en rojo, diciéndole, mire hermano esto. Si usted no le pide al Espíritu Santo que le ayude a controlar sus deseos y transforma su vida, porque eso no me corresponde a mí, le toca a usted. Pero si usted no lo hace y Dios no lo quiera, luego usted, mejor dicho, llega a una situación tremenda, usted va a entender que el único responsable es usted. Por eso yo les decía, y he sido siempre reiterativo, a veces la gente dice, ay, es que estoy pasando por pruebas que me pone el Señor. El Señor no te anda poniendo pruebas. No metas a Dios en lo que a Dios no le corresponde. No metas a Dios en los enredos que tú mismo te armas en tu vida. Antes lo bonito de Dios es que Él está ahí. ¿Para qué? Para ayudarnos a salir. Y lo bonito de Dios es que Dios no nos juzga ni nos reprocha. Y Dios no es de pronto como, y que Dios las bendiga, pero Dios no es como las mamás que llegan y le dicen, te lo dije. Y bien merecido te lo tenés. Te lo dije y no me hiciste caso. Ay, no. Gracias a Dios, Dios no es así. Sino que cuando llegamos a su presencia y decimos, Dios mío, ayúdame a salir de este enredo. Dios, hijo, está bien, te ayudo. Pero Él no viene a decir, pero ¿te acordás que el 3 de mayo a las 11:51 de la mañana por el pastor Gustavo te di esa palabra y no quisiste obedecer? No, Dios no hace eso. Nosotros sí. Usted no ha visto que de pronto a veces, y eso es dañino en las relaciones de pareja, póngale cuidado a eso, pero a veces hay situaciones en la vida marital donde el esposo o la esposa vive cargando con una cantidad de resentimientos de por allá del año 1980 y yo no sé qué. Y entonces, acordate la que me hiciste.
¿cierto? Y ¿el reproche ayuda para algo? No, no ayuda para nada, ¿cierto? Por eso Dios no lo usa. Pero Dios, ¿qué sí usa? El convencimiento. Y eso es diferente. Porque cuando usted lo convencen de algo, usted lo hace. Y después ni cuenta se da cómo se metió en algo, pero dice, uy, ¿yo cómo terminé metido en esto? ¿Cuántos de ustedes no llegaron a caer en pirámides? ¿Cuántos de ustedes no llegaron a caer en multiniveles? ¿Sí? Y a veces uno se sorprende de que no es que vea con este negocio. Yo traigo 3 y luego esos 3, cada uno trae 3 y en un año, vea, mejor dicho, uy, ya estamos en Dubái. Y los mismos líderes que ofrecen eso, uno los ve en Transpudencia. y caemos, porque el ser humano tiene esa cualidad de que actúa por convencimiento. Usted no actúa en automático, hermano. No crea eso. Es que yo no sé por qué le dije. No, usted sí sabe por qué le dijo eso. Es que se me salió. La Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si yo tuviera aquí un vaso de cristal lleno de leche y se me cae y se me quiebra, ¿qué va a quedar en el piso? ¿Coca-Cola? No, leche. ¿Sí? Entonces, de lo que hay en mi corazón es de lo que salen en mis palabras. Sino que cuando usted llega a un estado alterado y de mucha presión, por eso usted dice cosas de las que luego se arrepiente, pero esas cosas que dijo es porque usted realmente, muy en los profundos, sí las siente. Sino que nosotros tenemos un filtro social, ¿no? Usted sabe. Y ese filtro social es el que nos hace como que frenarnos un poquito y tratar de condicionarnos al contexto y decir las cosas más acertadas, ¿no? Por eso usted, ay, vecina, buenos días. ¿Cómo está, vecino? Viejas, acá, pero aquí no. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esta situación, entendemos que todos necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y que el propósito de acercarnos a buscar de la presencia del Espíritu Santo es una responsabilidad que me atañe a mí. Que lo máximo que van a hacer en la iglesia es predicar, es enseñar, es mostrarme el camino, es guiarme. Yo soy el responsable. Ahora, que si yo no lo quiero hacer, pues tampoco pasa nada malo. Porque nadie me va a venir a decir, bueno, ¿y usted por qué no está buscando la llenura del Espíritu Santo? Pero en la misma medida que yo voy viendo cómo se me va complicando la vida, yo voy empezando a decir, yo creo que necesito consagrarme más a Dios. Yo creo que necesito buscar más de Dios, yo creo que necesito dejar ciertas cosas y voy empezando yo mismo a tomar la decisión. Lo bonito es que la palabra de Dios y lo que Dios hace a través de la predicación es ese semáforo, alumbrar y advertir. Sí, y entonces usted ha visto que cuando el semáforo se pone en rojo, no baja una valla que le impida a usted avanzar. Y yo he visto aquí en Popayán que el semáforo se pone en rojo y hay algunos que hasta se montan al andén y se lo pasan, ¿cierto? ¿Y qué sucede si más adelante ocurre un accidente y esa misma persona se accidenta? ¿De quién es la responsabilidad? Absoluta y totalmente de la persona irresponsable. Entonces Dios nos está diciendo, mira, yo quiero que tú vivas bien. Dios quiere que nosotros vivamos bonito, agradable, tranquilos, o como decía un personaje por ahí, sabroso. Pero es que ese verdadero vivir sabroso solamente se da cuando usted vive en la llenura del Espíritu Santo. Por eso dijo el apóstol Pablo, si es que el Espíritu Santo de Dios está en ustedes. Y entonces yo ahorita tengo que preguntarme en mi vida, listo, ¿el Espíritu Santo está morando en mi corazón? Porque es que también pasa esto. Sí, la persona tuvo un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, se consagró, buscó de la llenura del Espíritu Santo, habló en lengua. Ese día sintió algo maravilloso en su vida y los días siguientes pasaron cosas muy bonitas, pero se fue descuidando. Y fue pasando el tiempo y la persona se fue secando. ¿Qué pasa? La persona necesita volver a encender esa llama
volver a encender esa vida en el fuego del Espíritu Santo y volver a acercarse a la presencia de Dios. Porque esto es algo constante, esto es algo continuo. Esto no es algo que nos pasó una vez en nuestra vida y ya todo quedó bonito. No, esto es algo que vamos construyendo. El Espíritu Santo siempre nos va a nosotros mostrando cosas que tenemos que mejorar en nuestra vida. Cuando usted se congrega, escucha la palabra de Dios y por la palabra de Dios aprende cosas que usted necesita en su vida. Cuando usted está relacionándose con las personas, a veces usted puede notar como ciertas cosas que la gente dice y usted dice, yo necesito hacer eso en mi vida. Y a veces Dios pone personas en nuestro camino que Dios las usa. Y Dios las usa para hablarnos. La Biblia dice que Dios usó a un animalito. ¿Se acuerdan el libro de Números? ¿Qué animal fue el que Dios usó para hablar a través de ese animal? Un burrito, una burreta. Entonces, yo no me puedo creer nada porque hay unos que, mejor dicho, se les sube el ego que porque son predicadores. Y muchas veces yo les he dicho en campamentos y en seminarios, y cuando yo estaba de maestro en el instituto, me acuerdo tanto una clase que les dije, dejen de estar ustedes buscando púlpito y querer convertirse en el predicador estrella, en el que más sale en TikTok, en el que lo ven en redes sociales. Acuérdese que Dios usó un burro. Entonces, si Dios usó un burro, no quiere decir que entonces nosotros seamos, wow, la panacea. Pero si nosotros nos sometemos al Señor, Dios sí se puede glorificar en nuestra vida. Porque esto no es para enorgullecernos, esto no es para levantar un ego, esto tampoco es para poder llegar usted a su casa y decir, vea, yo sí vivo en el Espíritu, yo sí soy cristiano y todos acá ustedes son unos pecadores. No, esto es para que usted lo asuma en su vida y lo guarde y lo aplique para usted llevar un comportamiento adecuado delante de Dios, porque es la responsabilidad de su vida con Dios. ¿Quién es responsable? Usted, de su vida con Dios. Entonces, entendemos esto para nuestra vida y decimos, wow, necesitamos vivir una experiencia en el Espíritu Santo. Necesitamos que sea Dios el que examine todo nuestro corazón y nos muestre cómo estamos, qué nos falta y cómo podemos nosotros cambiar y llevar una vida como a Dios le agrada. Porque cuando nosotros podemos caminar en el Espíritu y ver la obra transformadora de Dios en nuestra vida, empieza nuestra vida a sentirse bonita. Y podemos decir que disfrutamos la vida. Disfrutamos la vida porque todo lo que usted lo hace tranquilo, con una conciencia en paz y con la compañía y la bendición de Dios en todo lo que usted hace. Y verdaderamente usted dice, esta es la vida que yo necesitaba. Por eso es que el Señor dijo, el afán, la angustia, la ansiedad, las cargas, todo tráigamelo a mí, que yo quiero hacerlos descansar. Pero Él no nos quiere mandar vacíos. Nosotros le entregamos nuestras cargas al Señor y Él ¿qué hace? Nos manda otra vez cargados. Pero Jesús dijo, mi carga es liviana y mi yugo es fácil. Es decir, nosotros soltamos de nuestro corazón lo que nos pesa y Dios nos llena de su Espíritu Santo. Y nos vamos llenos del Espíritu Santo y Él empieza a darnos guía y dirección en nuestra vida. ¿Cuánto necesitamos nosotros el Espíritu Santo en nuestros corazones?